A todas las personas de la familia de Bagó del Perú. Es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir unos minutos, de poder conversar. Hoy tengo la oportunidad de presentarles brevemente algunos datos, algunos apuntes sobre los sesgos inconscientes de género, ¿no? Mi exposición se va a centrar más en evidencia, es decir, yo trabajo en la Universidad San Martín de Porres, soy investigador, ¿no? Ese es mi trabajo. Entonces, suelo basar mis exposiciones mucho en los datos que yo encuentro en mis estudios. De esa forma, apelando a datos, podemos ir conversando, avanzando y entendiendo este fenómeno, ¿no? Porque si no tenemos datos es muy difícil llegar a un acuerdo. Sería una lucha de opiniones. Entonces, los datos nos ayudan a esclarecer un poco las situaciones y eso es lo que me quiero centrar. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar una media hora más o menos sobre los sesgos inconscientes de género. Vamos a entender qué son y cómo es que influyen en las empresas y qué tiene que ver esto con la violencia contra las mujeres. Para empezar, primero les quiero invitar a todas y a todos ustedes a hacer un pequeño cuestionario, repito nada más. Este es un acertijo de velocidad. Ahí tienen ustedes el código QR y pueden responder el acertijo de velocidad. Les voy a leer rápidamente la consigna. Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Tienen 4 opciones. El padre que murió era un sacerdote, el hijo era adoptivo, es imposible, el padre está muerto y otra explicación. Por favor, ahí tienen el código QR o tienen el enlace, si pueden responder esa pregunta. En todo caso, también les voy a pasar el enlace por el chat. Muy bien, ya veo que están respondiendo las preguntas, excelente. Muy bien. Damos medio minuto más. Tenemos 40 respuestas y de las 40 respuestas, un 60% más o menos ha respondido las 3 primeras opciones. Y hay un 40% que ha respondido la última. Vamos a presentar esta misma pregunta, pero con otra situación. Un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere, el hijo se lo lleva al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cuál de las 4 opciones creen que es la correcta? La respuesta es obvia, ¿no? La cuarta, la eminencia médica es su madre. Pero si la respuesta es tan obvia, ¿por qué el 60% de las personas que respondieron las 3 opciones anteriores? ¿Cuál es esa razón? Y la razón es básicamente porque hay una serie de sesgos. Sesgos comunes que no nos damos cuenta que afectan nuestra toma de decisiones. Aquí solamente les he presentado 4 de los 200 sesgos que existen y son reconocidos por la literatura. El sesgo de anclaje, el sesgo de confirmación, el sesgo de conformidad y el de disponibilidad. Veamos cómo se aplica el ejercicio. Miren ustedes, el sesgo de anclaje. Les puse una foto incompleta y ustedes presumieron o completaron esa foto como si fuera la de un hombre, ¿no? El sesgo de conformidad, eminencia médica, nuestra educación, nuestra socialización tiende a asociar eminencias a hombres, a autoridades en algún campo a hombres, más que a mujeres. Entonces, por sesgo de conformidad, tendemos a pensar que es un hombre automáticamente. Luego, el sesgo de disponibilidad. Al borrar la opción de mujer, al no hacerlo tan obvio, se pierde esa información y ya la disponibilidad hace que se refuerce más el sesgo de conformidad. Y luego el sesgo de confirmación. Les pongo 3 opciones que lo que hacen es reafirmar todo lo anterior, ¿no?
Ahora, permítame felicitarles, solamente 60% es equivocado. Normalmente en otras empresas, cuando he hecho este ejercicio, el promedio es del 90% que se equivoca. El que ustedes se hayan equivocado 60% es atípico. Y es atípico porque supongo que ustedes trabajan mucho estos temas, ¿no? Sin embargo, es 60%. Son 6 de cada 10. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo los sesgos inconscientes funcionan. Ahora, miren esa foto. Ustedes reconocen quién es, ¿no? Es el expresidente de los Estados Unidos, Obama, ¿no? Barack Obama. Yo les pregunto, ¿es la misma persona el de la izquierda o la derecha o son personas diferentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la misma persona o son personas diferentes? La mayoría puede pensar que es la misma persona y en verdad es la misma persona. Nuestro cerebro lo interpreta como que sí, que es la misma persona. Pero ¿qué pasa cuando volteamos la foto? Miren, cuando volteamos la foto, definitivamente el de la izquierda es Barack Obama y el de la derecha, ¿quién será? ¿No? Es él, pero no es él. O sea, es alguien horroroso, ¿no? Pero es la misma foto, miren ustedes, es la misma foto. La única diferencia es que está volteado. Pero ¿por qué aquí cuando está de cabeza lo vemos más parecidos que cuando están normalmente de pie? ¿Por qué lo vemos más diferentes aquí? Es porque nuestro cerebro está acostumbrado a ver así las caras. Cuando le cambias el ángulo al que está acostumbrado, el cerebro distorsiona la conclusión y ve más semejante aquello que no es semejante. Ese es otro sesgo. Cuando tú cambias una circunstancia en la cual tu cerebro no está acostumbrado, tiende a transformarse la respuesta. Ese es un ejemplo sencillo. Los sesgos inconscientes son eso, son distorsiones perceptivas, son distorsiones de la forma como vemos las cosas, son distorsiones cognitivas, son distorsiones de cómo pensamos las cosas, son incluso distorsiones de la forma como evaluamos a alguien o algo, son creencias erróneas, interpretaciones erróneas de la realidad y por consecuencia decisiones erróneas. En otras palabras, son errores a la hora de tomar decisiones, a la hora de interpretar datos, a la hora de percibir hechos. Son errores de pensamiento, errores de juicio. Y decimos que son inconscientes porque no nos damos cuenta. Son automáticos. Si no nos detenemos a pensar un poco, sencillamente la respuesta viene o emerge de forma automática. La ventaja de los sesgos es que nos ahorra tiempo. El problema es que nos trae distorsiones. Las ciencias neurobiológicas han encontrado más de 200 tipos de sesgos inconscientes cognitivos. Son 200 tipos, y aquí solamente hemos explorado 5. ¿Ah? Y estos sesgos son producto de atajos mentales. El ser humano ha evolucionado reduciendo información. Hay demasiada información en el medio. Ahora que hay bastante investigación computacional, normalmente encontramos que menos del 1% de la información en la que procesa realmente el cerebro, el resto del 99% lo deja de un lado. Es demasiada información, el cerebro decide qué es relevante y qué no. Y esa reducción de información nos vuelve rápidos, nos vuelve veloces, nos permite tomar decisiones. Esa es la ventaja evolutiva, ¿no? El problema es que esa rapidez nos vuelve ciegos. Nos vuelve ciegos a la hora de juzgar o a la hora de decidir. Y eso normalmente es lo que ocurre cuando hablamos de sesgos de género. A la hora de evaluar o juzgar a hombres y mujeres, tendemos a actuar de forma casi automática. Y eso puede llevarnos a errores de juicio y a errores de decisión. Perdón. ¿Trae algún efecto esos sesgos inconscientes para los negocios? Pues sí, bastantes. Ya hay mucha literatura en los últimos 30 años que ha encontrado diversas consecuencias de estos sesgos para los negocios. Para empezar, afecta el proceso de contratación. Hay muchísima evidencia que encuentran que las mujeres tienen más problemas
para entrar a trabajar, porque sufren más sesgos de contratación. Distorsionan las evaluaciones de desempeño y ascenso. Las mujeres reciben peores críticas y por lo tanto son menos promovidas porque justamente sus evaluaciones son más negativas. Dificulta el proceso de reclutamiento y retención del talento top. Si ustedes comparan la rotación de personal de gerentas y gerentes, la de gerentas es altísima. Las empresas no pueden retener el talento top femenino. Debilita las relaciones interpersonales y el compromiso, debilita la cultura y el clima de justicia en la organización, disminuye la diversidad de las oportunidades de innovación, entre otras. Es decir, los efectos en las empresas ya son bastante documentados. Veamos algunos casos. Veamos el tema de los sesgos de género. Normalmente en las empresas hay 3 tipos de sesgos que afectan mucho al género. El primero es el sesgo de afinidad, es decir, preferimos a personas que se parecen a nosotros y somos más severos con las personas que no se parecen a nosotros. El segundo sesgo muy fuerte es el sesgo de agradabilidad. A las mujeres les exigimos que sean más agradables y lo vemos como un valor importante para el negocio, cosa que no le exigimos para los hombres. Por lo tanto, cuando una mujer no es agradable, la vemos como mandona o como reclamona y eso influye en su desempeño. El otro es el sesgo de rendimiento. En nuestra mente usualmente relacionamos hombres con puestos sobresalientes. Se nos hace más fácil interpretar gerentes exitosos que gerentas exitosas. ¿Ustedes saben quién es Heidi y quién es Howard? Heidi y Howard son la misma persona. Heidi y Howard son la misma persona. Este es un experimento que se hizo hace algunos años. Se diseñó un currículum con la misma característica, la misma competencia, la misma descripción de sus funciones pasadas, la misma evaluación global de su desempeño. Y se le pidió a muchísimos estudiantes de negocios, más de 80,000, que hagan una evaluación objetiva de este currículum. Se le dividió a los estudiantes en función de 2 grupos. Un grupo recibió el currículum con el nombre de Heidi y el otro recibió el currículum con el nombre de Howard. Todo lo demás era idéntico. Los grupos fueron asignados aleatoriamente para asegurar que las comparaciones sean justas y se les pidió que mencionen los aspectos más positivos o negativos de Heidi o de Howard. ¿Qué fue lo que encontraron? Esto fue lo que encontraron. Aquí tenemos en la izquierda la evaluación de Heidi, la evaluación de Howard, perdón, y en la derecha la evaluación de Heidi. Miren ustedes, en celeste los aspectos positivos. Para Howard, analítico, competente, atlético, confiable, versátil, articulado, líder, lógico, práctico. Pero también tiene algunos aspectos negativos, ¿no? Es un poco arrogante y también un poco irresponsable. Pero luego vemos el otro grupo, el que evaluó a Heidi. Ojo que es el mismo currículum, ¿eh? La misma evaluación. De positivo le vieron menos cosas. Que es compasiva, que es entusiasta, que es enérgica y organizada. Pero de negativo le vieron muchísimas cosas. Que es inepta, egoísta, frívola, pasiva, oportunista, chismosa, ¿no? Exacerbable, vanidosa, asustadiza, temperamental, indecisa. Es decir, las palabras negativas se aplicaron con mucha más frecuencia a Heidi que a Howard. Pero es el mismo currículo. Son 81,000 evaluaciones que se hicieron y los resultados son bastante contundentes. Esto, por ejemplo, es un sesgo de género, clarísimo. ¿Cómo puede ser que el mismo estímulo genere resultados tan diferentes? Solamente con la única diferencia del nombre. Heidi y versus Howard. Otra situación en la cual se demuestra que los sesgos inconscientes son bastante perjudiciales para las mujeres en los negocios es aquellos relacionados a la edad y aquellos relacionados a lo que se llama como likability, o sea, agradabilidad. En el mundo de los negocios, cuando eres hombre, en la medida que vas envejeciendo, te vas volviendo más competente. La gente te percibe más y más competente.
te vas volviendo más influyente. Es lo normal. Si la gente tiene más tiempo en los negocios, tiene más experiencia, tiene más competencia y más influencia, es lo normal. Pero ojo que eso solamente se ha encontrado en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, eso no se ha encontrado. Miren ustedes, no funciona. Las mujeres, mientras más mayores, no se le ve más influyentes ni más competentes en promedio. Al contrario, se le ve menos agradable. Al grupo de mujeres que se le ve más agradable es a las mujeres en edad reproductiva, en edad sexual reproductiva, de 18 a 29 años. Pero en la medida que va bajando su edad, se le va volviendo menos agradable. Algo que no se ve en el caso de los hombres, ¿no? En el caso de los hombres eso no importa. Pero en el caso de las mujeres, la agradabilidad, el ser agradable, es muy fundamental para el mundo de los negocios, por lo menos para la percepción que tiene la gente. Y eso es terrible, porque esa es una sobrecarga de competencias innecesarias para las mujeres. Algo que no se le exige para los hombres. Y aquí podemos ver la correlación a través de los años de la agradabilidad. Miren cómo la mujer a medida que pasan los años se va volviendo más desagradable a la vista de la gente que trabaja en las empresas. Mientras que en los hombres no pasa nada. No es algo importante para ellos. Y lo contrario, en la medida que los hombres van envejeciendo, la gente los va viendo más competentes y más influenciables. Pero en el caso de las mujeres, prácticamente esa curva no existe. Es decir, se las ve igual. Ahora, los sesgos de género lamentablemente también afectan a las mismas mujeres. Debido a la socialización machista en la que vivimos, los sesgos de género también están presentes en las mujeres. Y eso lo puedes ver a través del síndrome de la abeja reina. El síndrome de la abeja reina es cuando algunas gerentas, debido a su socialización y a la enorme presión cultural que tienen las empresas, asimilan los roles masculinos, asimilan los roles de género y asimila su evaluación sesgada hacia otras mujeres. Son las típicas gerentes que dicen que a ella nunca nadie le ha dado nada, que todo lo ha conseguido con su propio esfuerzo, que no entiende por qué tienen que darle algunas cuotas o trato preferencial a las mujeres, si ellas al final han llegado ahí por su propio esfuerzo, prefiere trabajar con otros hombres porque confían más en otros hombres que en otras mujeres, y es bastante suspicaz con el movimiento feminista, ¿no? O se opone a las políticas de igualdad. Entonces, el síndrome de abeja reina es también una forma de sesgo de género bastante frecuente en la gerenta. Hay que tener cuidado. El problema de estos sesgos de género es que lamentablemente justifican la violencia. Y se ha encontrado mucha evidencia a nivel mundial de que estos sesgos de género, cuando están presentes, tienden a aumentar la probabilidad de que se tolere más la violencia o de que esta violencia se reproduzca más, se mantenga. Yo en el año 2016 y 17 hice una investigación en 32 universidades del país, 32 universidades, para estudiar a más o menos 10.000 futuros gerentes y gerentes, futuros administradores de empresas de todo el país. ¿Qué encontré? Encontré que el 88% estaba en contra de la violencia de la mujer. Decía que la violencia es malo, que debe ser castigado, que tienen que ir a la cárcel y cosas así. Pero de ese 88%, el 78% tenía alguna actitud o algún sesgo de género que justificaba esa violencia. Es decir, por un lado, de forma explícita decían que la violencia es mala, pero otro lado, de forma inconsciente la justificaban. Y eran justificaciones bastante terribles, ¿eh? Como por ejemplo decir que la violencia es inevitable. Es inevitable que una mujer sea agredida por su pareja, ¿no? 58% le creía. No debería ocurrir, pero si pasa, debería mantenerse en privado, decía el 28%. Muchas veces son peleas menores, discusiones, no pasa nada, solo son empujones, golpes, no deberíamos exagerar, ¿no? Un 32%. A veces son culpa de las propias mujeres, porque no cumplen su rol de mujer o no se portan mal, son infieles, son 19%. O a veces son necesarias la violencia porque es la única forma de mantener la relación o la familia, ¿no? Un 36%. Y lo que encontrábamos es que estas ideas eran fuertes predictores de violencia, la misma violencia que ejercían estos estudiantes. Entonces, ya sin ir muy lejos, aquí en Perú, la evidencia en futuros profesionales de administración, gerentes y gerentas,
nos demuestra de que a pesar que rechazan la violencia, hay sesgos que la justifican. Ahora, ustedes son una empresa farmacéutica, aquí les presento datos de otra empresa farmacéutica boliviana, ¿no? En este caso, casi el 80% del personal tenía al menos alguna idea, alguna actitud que justificaba la violencia. Alguna idea de ser, algún sesgo de género inconsciente que justificaba la violencia. ¿Cuáles eran las más frecuentes? La más frecuente era el estereotipado, es decir, que las mujeres deberían estar subordinadas a sus parejas hombres. Los hombres pueden golpear a su pareja en ciertas circunstancias, cuando son infieles o son malas esposas. Desconfían de las mujeres porque las ven arribistas o las ven oportunistas o aprovechadas. Culpan a la mujer de la violación sexual porque han incitado a los hombres para obtener ventajas, o minimizan las denuncias de violación porque son exageraciones o quieren lastimar a los hombres, ¿no? Todos estos son sesgos de género. Y encontramos 80% de sesgo de género en la industria farmacéutica boliviana. Y eso definitivamente influía en la cantidad de violencia que ocurría. Ustedes pueden ver en amarillo y en plomo cómo hay mayor cantidad de sesgos de género en el grupo de personas que sufren violencia o ejercen violencia, frente a aquellos que no. Por eso decimos que los sesgos de género son predictores de violencia. Tenemos que evitarlos. La mejor forma de prevenir la violencia es reflexionando sobre las actitudes y las justificaciones que tenemos hacia ellas. Ahora, hicimos otro estudio en Ecuador, 16 universidades, casi 25,000 estudiantes, pero también profesores, también incluimos profesores aquí. Y quisimos ver cuántos de ellos o cuántas de ellas han observado violencia contra la mujer en la universidad. Y como pueden apreciar, lo que está en azul, la gran mayoría lo ha observado, incluso profesores y profesoras. Pero lo triste es que de ese grupo, más de la mitad no ha hecho nada. Es decir, ha sido un bystander, ha sido una persona que ha observado, pero ha mirado a otro lado. ¿Por qué las personas observan y miran a otro lado? Porque también hay sesgos de género que justifican esa situación violenta. Y eso lo podemos ver aquí. Miren ustedes, los porcentajes que mostramos hace rato en las empresas, en la empresa farmacéutica boliviana, son prácticamente los mismos que encontramos aquí en estos estudiantes universitarios de Ecuador. Toleran la violencia contra la mujer, la aceptan implícitamente, la justifican, culpan a la mujer de la violación sexual que sufren, tienen una imagen negativa de las mujeres y son el grupo profesional más educado del país. Pero lo más triste es que cuando hacemos la misma pregunta a los docentes, a profesores y profesoras, lamentablemente encontramos porcentajes altos también. Es decir, que ser catedrático universitario tampoco te exime de tener sesgos y actitudes de género, ¿no?, a favor de la violencia. Entonces, esto no es un problema solo de educación, es un problema de socialización. Vivimos en un mundo, en una sociedad en la cual nos han enseñado que esto es normal, que es lo usual, la forma de pensar o comportarse, y como no lo cuestionamos, pues se reproduce, se sigue manteniendo. ¿Qué nos recomienda la literatura para hacer frente a estos sesgos inconscientes? Hay 4 recomendaciones que funcionan. Son bastante simples, pero funcionan. La primera recomendación es disminuya la velocidad de sus decisiones y juicios. Si usted va a decidir o va a tomar un juicio o está evaluando algo, tómese un tiempo, no se apure. Los sesgos de género, los sesgos inconscientes son inmediatos, se aprovechan de la velocidad. Tómese su tiempo, evalúe con calma, y eso está asociado a la segunda recomendación. Pregúntele a otras personas que usualmente toman buenas decisiones, socialice sus opiniones para que otras personas le digan si lo que está pensando es correcto o no. Y la tercera recomendación es póngase en el lugar de la otra persona. Trate de ser empático o empático. Eso ayuda bastante. Es más, nosotros tenemos un sesgo muy fuerte en la psicología. Tendemos a juzgar duramente a los demás y ligeramente a nosotros mismos. Eso se ve, por ejemplo, cuando alguien llega tarde, ¿no? Si alguien llega tarde, le echa la culpa al tráfico, le echa la culpa a muchos problemas. Pero si otra persona llega tarde, es una tardona irresponsable, ¿no? O sea, le echamos la culpa a la misma persona. Entonces, esos sesgos son muy frecuentes. Ponerse en el lugar de la otra persona ayuda mucho a reducir esos sesgos de género.
Y la última recomendación, mantenga higiene mental, es decir, nútrase de información relevante. Deje al costado información contaminante, documentese, capacítese. Lo que usted está haciendo ahora, por ejemplo, con esta charla, es una forma de higiene mental. Le da evidencia, le da datos de lo peligroso que es mantener estos sesgos inconscientes. Muy bien. Espero que esta pequeña charla les haya sido informativa. Los sesgos inconscientes, en definitiva, están presentes en todo el mundo. No hay país donde no exista. Lamentablemente, en nuestra región están mucho más presentes todavía. Estos sesgos inconscientes se le conoce como sesgos de segunda generación. ¿Saben por qué es de segunda generación? Porque los de primera generación ya todo el mundo los conoce, ¿no? Los de primera generación son aquellos sesgos en los cuales las personas discriminaban a otras de forma evidente, de forma obvia. No las contratabas porque era mujer, no las ascendías porque era mujer. Ahora nadie te va a decir que eso es correcto, que eso es incorrecto. Los sesgos de segunda generación son inconscientes. Uno cree que está haciendo lo correcto, sin embargo, debido a nuestra socialización machista, aún seguimos con ideas o actitudes que tienden a perjudicar a las mujeres, ¿no? Y tienden a justificar la violencia contra la mujer. El reto ahora consiste en identificar esos sesgos de segunda generación y eliminarlos para seguir luchando por la igualdad y el respeto, que es lo que todos y todas merecemos, y eso creo que es una aspiración que toda la sociedad está buscando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vara. Bueno, hemos escuchado atentamente todos los ejemplos que nos ha dado y realmente es impactante ver cómo hay tantos sesgos en los que no nos damos cuenta, ¿no? En el día a día y sobre todo en el trabajo. Cuando calificaban estaba leyendo cuando calificaban de mandona a una jefe o jefa por ser de determinada manera, mientras que lo mismo no se dice si el caso sea un hombre. Bueno, en realidad sí me he quedado bastante sorprendida también del hallazgo del estudio en donde cambiaron de nombre al currículum. Bastante impactante cómo puede cambiar simplemente por la percepción de género, ¿no? Y pensar que eso podría estar pasando todos los días en nuestro país también. Bueno, quiero invitar a todos a nuestros conectados y conectadas a que puedan hacer sus preguntas en el chat que tenemos. Gracias, doctor, por el video. Justamente se lo íbamos a pedir para poder mirarlo con mejor señal para quienes no han tenido una buena señal. Y los invito a hacer sus preguntas al doctor Vara sobre la charla que hemos tenido para que él nos pueda de repente contar un poco más sobre su experiencia, ¿no? Él tiene muchísimo conocimiento sobre, es autor del libro de los costos empresariales que a causa de la violencia contra la mujer en el Perú. Eh, y bueno, y ha hecho innumerables estudios también relacionados al tema, no solo en el Perú, sino además en Latinoamérica. Es un experto en el tema y a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es súper interesante saber sobre estos temas, ¿no? Doctor Vara, de repente usted podría contarnos si hemos tenido algún avance en los últimos años. Nosotros venimos trabajando eso hace 10 años, ¿no? Dentro de nuestra organización y hacia afuera también por intermedio de nuestras marcas femeninas. ¿Usted ha observado avances, digamos, en la cotidianidad, en los estudios últimos que ha hecho en comparación de repente, porque usted también tiene esa cantidad de tiempo haciendo estudios de este tipo? Sí, Brenda. Si revisamos las estadísticas de violencia contra la mujer en el país, las que se registra con la encuesta nacional demográfica ENDES, se ve que cada año está bajando más o menos un punto la violencia, ¿no? Hace más o menos
10, 11 años teníamos casi un 70% de mujeres agredidas por su pareja y en este último año pasado teníamos casi 60%, ¿no? O sea, la reducción es más o menos a 1 punto por año, lo cual es bastante lento, si lo vemos así. En el cambio de actitudes, sin embargo, no hay cambio. Es decir, está disminuyendo la violencia poquito a poquito, pero está disminuyendo, pero las actitudes, cuando se ha comparado años atrás con años más recientes, en diversos países, se mantienen bien estables. Todo parece indicar que las actitudes hacia la violencia son más resistentes que el ejercicio de la violencia misma. Y esto es preocupante, ¿sabes por qué? Porque nos puede llevar a entender que pueden estar apareciendo nuevas formas de violencia que no las estamos midiendo. Si las actitudes se mantienen en el tiempo y son resistentes, y ya no se ejerce la violencia que antes se ejercía, puede estar ocurriendo que se estén ejerciendo nuevas formas de violencia, formas que no conocíamos antes. Y eso es lo que estamos encontrando, eso es lo que estamos observando, y eso es preocupante. Algo que estoy encontrando en los últimos estudios que estoy haciendo desde el año pasado, es un fenómeno que se llama gender backlash. ¿Qué cosa es gender backlash? Es una especie de contrarreacción que tienen estas actitudes que justifican la violencia frente al progresivo empoderamiento de las mujeres. Es algo así como el movimiento "con mis hijos no te metas", ¿no? Que empiezan a organizarse y empiezan a hacerle frente al movimiento feminista, por ejemplo. También hay una especie de gender backlash en actitudes, que están emergiendo, están apareciendo y que se están resistiendo a este cambio de actitudes. Entonces esto nos demuestra que no es tan sencillo cambiar nuestra forma de pensar. Como sociedad somos muy resistentes a cambiar nuestra forma de pensar. Y por eso yo tengo mucha esperanza en las empresas, porque las empresas son organizaciones, son como pequeñas sociedades. Y en esas pequeñas sociedades las personas tienen más posibilidades de cambiar su forma de pensar. Tienen más estímulos para cambiar su forma de pensar. Y un ejemplo sencillo son los resultados de la encuesta que hice hace un instante, ¿no? 60% se ha equivocado. Es mucho menos de lo que normalmente se encuentra y encuentro en otros lugares, que es 90%. Hay una diferencia importante. Ese 30% es una diferencia muy, muy importante. Entonces, eso que quisiera resaltar, ¿no? Creo que las empresas están avanzando mucho en lo que son cambio de actitudes, cambio de creencias y soporte a la violencia. Bagoya tiene más de 10 años, ¿no? Trabajando en este tema. Es un trabajo sostenido y creo que se nota en los resultados. Y queremos que más empresas hagan lo mismo. Sin embargo, me preocupa que otras empresas estén generando resistencias a esto. Estén como que recibiendo algunos premios o distinciones, pero que no hay un cambio real dentro. Eso es algo que me preocupa, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy investigando en estos últimos años. Cómo cambiar esas Excelente. actitudes y creencias. Claro, cambiar desde adentro, ¿no? Doctor, acá hay algunas preguntas que han hecho en el chat. Nos pregunta Pedro, ¿de qué manera la educación y qué ciencias sociales nos permiten enfrentar y superar estos sesgos inconscientes? Eh, la educación ayuda bastante. Ayuda bastante en la medida que se educa sobre ello. O sea, no le ayuda en que usted tenga muchos grados, ¿no? No, le ayuda en la medida que usted se educa cómo hacer frente a estos sesgos inconscientes. Miren lo que pasó en las universidades ecuatorianas que les mostré, ¿no? Que es el estudio que hice el año pasado. Así seas docente universitaria, mi docente universitario tiene altos sesgos inconscientes. Las universidades, hasta antes de ese estudio, nunca se han preocupado de ese tema. Pero ahora que han visto que es epidemiológico, o sea, que todo el mundo está con ese problema, tienen que empezar a insertar dentro de su currícula formativa estos temas. Entonces la educación ayuda mucho, siempre y cuando usted se eduque cómo hacer frente a sus sesgos inconscientes. No se confíe si usted tiene alto nivel académico, doctorados, maestrías, especializaciones, eso no le ayuda mucho. Lo que le ayuda es que usted se eduque cómo cambiar esas ideas. Y para educarse, la mejor forma es paciencia.
pausa, ¿no? Repensar sobre uno mismo. ¿Lo que estoy haciendo es correcto? ¿Lo que estoy pensando es correcto? ¿Es correcta la forma de pensar que tengo o es algo automático que lo estoy reproduciendo porque así me enseñaron desde pequeño, ¿no? Entonces, ese tipo de pausa, ese tipo de repensar sobre lo que uno piensa, hace y dice, es muy útil. Nos ayuda a reestructurar nuestro cerebro, porque básicamente es eso, cambiar de actitudes, cambiar de creencias, es reestructurar nuestro cerebro. Y en la medida que usted reestructura su cerebro, se vuelve más juicioso, se vuelve más hábil y más conveniente para las empresas. Miren, los sesgos inconscientes son caros para las empresas, son caros para los negocios. En la medida que usted desarrolle más habilidad para identificarlos, sus juicios van a ser más precisos. Por lo tanto, va a ser más beneficioso para la organización, para usted y para la sociedad, ¿no? ¿Qué disciplinas ayudan? ¿Qué ciencias ayudan? Las ciencias cognitivas han avanzado mucho sobre el tema, la psicología cognitiva también, la neuropsicología y también las ciencias de la economía del comportamiento, ¿no? Esos están trabajando mucho lo que son los sesgos inconscientes. Correcto, doctor Vara. Otra pregunta, dicen, en las entrevistas de trabajo, cuando mujeres entrevistan a otras mujeres, ¿se evidencia también algún sesgo de género inconsciente? ¿Hay alguna investigación al respecto? Sí hay algunos estudios que han analizado diferencias de sexo a la hora de entrevistar, ¿no? En cuanto a sesgo. Se ha encontrado. Mucho depende para qué es la entrevista, o sea, para qué posición laboral. Se ha encontrado más sesgos cuando la entrevista es para una posición alta. Es decir, cuando una mujer va a ascender a un puesto alto y hay una entrevista para ello, ahí se ha encontrado muchos más sesgos que cuando es para una entrevista operativa, ¿no? O sea, para un puesto más operativo. Y es ahí justamente donde surgió el concepto, pues, de la abeja reina, que es un término medio feo, pero es el término que le acuñaron en los 70s, en la cual encontraron que muchas mujeres que no han evaluado sus propios sesgos y producto de la socialización machista en la que viven y producto de la cultura machista de la empresa, tienden a interiorizar esas creencias machistas, ¿no? Y tienden a ser muy severas con otras mujeres y negar o invisibilizarse ante todos los fenómenos de discriminación y rodearse de otros hombres para trabajar. Prefieren trabajar con otros hombres que con mujeres, desconfían de otras mujeres. Entonces, eso es un sesgo. Es un sesgo, es un síndrome de sesgos en realidad, que se le conoce como la abeja reina. Y hay que tener cuidado porque eso también afecta a la productividad de las empresas. Normalmente este tipo de gerentes tienen alta rotación en las empresas. Es decir, se acaban peleando con muchas personas dentro de la organización y al final rotan, ¿no? Porque ya se vuelve inmanejable el clima. Ok, doctor. Doctor, preguntan si tiene algún tipo de experiencia con instituciones militares o de la policía. No, no, no hemos hecho ningún estudio con instituciones militares ni con la policía, pero me imagino que si es que lo hiciéramos ahí, la situación sería más crítica, ¿no? Eso sin duda, sin duda. Sí. Pregunta, ¿qué nos podría decir sobre la violencia por orientación sexual e identidad de género ahora que la nueva generación hay mucha homosexualidad? Sí. Eh, en el estudio que hicimos en Ecuador en universitarios, también investigamos a población LGTBQ+, o sea, población que se identifica como no heterosexual, no binario. Más o menos eran como 1000 estudiantes del total que hicimos, y lo que encontramos fue que sufren más violencia en general, principalmente por su propio sexo. Es decir, si es una persona LGTBQ+, que nació hombre, sufre más violencia de género por parte de otros hombres. Y si es mujer, por parte de otros hombres también. Y luego por otras mujeres. Eh, Hay un sesgo que se llama sesgo de conformidad y sesgo de afinidad. Estos dos sesgos hacen que nos sentamos más afines y más cómodos con gente que se parece a nosotros. Y sintamos un poco más de desprecio y más rechazo a las personas que no se parecen a nosotros. Entonces, en el tema de orientación sexual, de identidad sexual, tienden a emerger esos sesgos y tienden a justificar cuando los agredimos o los despreciamos. Cuando comparas la violencia de género, la población LGTBQ+ tiene en general mayor porcentaje de violencia. Entonces es un tema también pendiente que hay que trabajar. Sí, y también tenemos una pregunta de Facebook, en donde también estamos en vivo.
Si esto sucede en ciertas instituciones públicas y privadas, ¿qué hacer para que esto termine y dé más oportunidad a las mujeres? Educación es lo primero y es lo más importante desde la primera infancia. Lamentablemente no hay mucha esperanza ahí todavía. Las políticas públicas no son muy claras. Cada innovación siempre se ve en retroceso, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en colegios también en el Callao, más o menos 75 colegios, y encontramos que la mitad de la población docente tiene serios problemas de violencia de pareja, y eso impactaba en la forma como enseñaban en clases, y tendía a justificar la violencia cuando ocurría hacia los estudiantes. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer en educación básica. Educación superior también las universidades tienen que asumir su rol. Una de las funciones de la universidad es formar profesionales excelentes, competentes, pero también con sólidos valores éticos y morales. Y eso no lo han estado haciendo. Entonces, que las universidades cambien también su estructura de formación es importante. Ya nuestro estudio lo ha demostrado. Y el otro es las instituciones de la sociedad, y las empresas son una de ellas. Las empresas, sin querer, siempre han educado a su gente, siempre. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que las escuelas fue un invento de las empresas? Las escuelas, tal como la conocemos hoy en día, no fue un invento del gobierno, fue un invento de las empresas. En la Revolución Industrial Inglesa, las empresas necesitaban mano de obra y abrieron sus puertas. Y las primeros que reclutaron fueron mujeres. Antes de la Revolución Industrial, las familias trabajaban como prácticamente esclavos y sirvientes en los campos de los terratenientes. No recibían dinero, recibían solo un porcentaje de lo que sembraban y cosechaban. Cuando aparecieron las empresas y empezaron a llamar, empezaron a saber lo que era el dinero. Era una cosa fabulosa. Creció mercados. Y los primeros que fueron a trabajar fueron las mujeres. Y las mujeres iban con los niños. Y algo que encontraron las empresas por intuición fue que estas mujeres, si les educaban, trabajaban mejor. Así que crearon las primeras escuelas industriales, donde les enseñaban cómo manejar las máquinas, cómo hacer diversas cosas. Les enseñaban sobre organización, sobre horarios, algo que antes nunca había. Muchos conceptos que hoy lo vemos como normales son conceptos desarrollados dentro de la empresa. Vacaciones, ese concepto de vacaciones nunca existió, es un concepto creado por el mundo empresarial. Horarios, salida, entrada, valores, todo eso son creados por las empresas. Entonces la escuela se creó así, pero tuvo el rechazo del gobierno. Los gobiernos de la época, el gobierno prusiano y el gobierno inglés lo veía, pero como lo peor. Y durante muchas décadas trataron de censurar a las empresas, hasta que ya se dieron cuenta que era el camino inevitable y decidieron escolarizar a todo el mundo, ¿no? Pero le pusieron un contenido más militar. Pero fue un invento de las empresas, ¿no? Las empresas inventaron las escuelas, así que por naturaleza las empresas tienen el concepto de capacitación y formación como parte de su ADN. Por eso las empresas son tan exitosas a la hora de cambiar mentalidades. Y creo que las empresas tienen un buen rol ahí. Y el Estado, sin duda, ¿no? El Estado necesita cambiar mentalidades, pero para lograrlo necesita autoridades que en verdad pues sean ejemplos a seguir y que no estén replicando o reproduciendo estas ideas absurdas, ¿no? O estos sesgos absurdos. Ver autoridades que insultan a mujeres, que tienen sesgos machistas, que desprecian, es pésimo, ¿no? Pésimo ejemplo para seguir. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta excelente charla, por su dedicación incansable a esto, tantos años en visibilizar el problema, por mostrar todo el conocimiento y la data, los estudios que nos ha mostrado el día de hoy. Le hago extensiva el agradecimiento también de nuestra gerenta general, Lucero Vergara. Y bueno, esperamos, les quiero compartir antes de terminar, nuestras redes sociales, porque el día de mañana probablemente vamos a estar compartiendo esta misma charla de manera editada para que podamos compartirla con todos nuestros familiares, amigos, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.